Primer movimiento. Hacemos comunidad. Afina tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical. Sacamandú es una de las agrupaciones fundamentales en la preservación y rescate de los antiguos sones jarochos del sur de Veracruz. Es un proyecto que se fundó en 1980 por Ernesto Anaya, Eduardo Anaya y Lucas Hernández. Al principio su repertorio estaba compuesto de sones huastecos, pero en poco tiempo amplió el espectro musical hacia el son jarocho con la incorporación de músicos e investigadores como Armando Herrera, Francisco García Ranz, Adriana Cao Romero, Antonio García de León, Leopoldo Novoa, Pedro García de León y Wendy Cao Romero. A lo largo de su trayectoria, Sacamandú ha desarrollado una intensa labor de investigación, recopilación e interpretación de piezas tradicionales que con el paso del tiempo habían caído en desuso. Ahora, tras más de 30 años de permanecer inédito, el grupo presenta Antiguos Sones Jarochos, volumen 2, un material grabado entre 1993 y 1994 y que finalmente verá la luz el día de mañana, el próximo 22 de mayo, bajo el sello Fonarte Latino. Entre las canciones que incluyen este álbum están El Durazno, Los Negritos, La Culebra, El Chuchurumaca, La Guanábana y El Café, además de una versión del Cascabel interpretada por Antonio García de León y la histórica grabación de Los Panaderos, registrada durante el encuentro de jaraneros que fue en Tlacotalpan en 1988. Pues vamos a conversar sobre la propuesta musical del grupo Sacamandú y su nuevo material, que como hemos dicho está titulado como Antiguos Sones Jarochos, volumen 2. Con este propósito nos acompaña a través de la línea Leopoldo Novoa, integrante de la agrupación Sacamandú, y le damos la bienvenida. Leopoldo, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días y muchas gracias por darnos espacio. Pues es un espacio suyo, maestro, es su casa. Muchas gracias. Qué memoria, más de 40 años en vilo de una tradición que es de las más poderosas en nuestra lengua y en América Latina, ¿no? Cuéntenos. Es 33 años llevaba esa grabación, pero 33. Bueno, ahorita pensaba que un poco nuestro grupo es una representación, una imagen de cómo se fue haciendo el son jarocho y cómo se fueron haciendo las músicas tradicionales. Mira, te cuento de algo, comentaban ustedes. En un comienzo, en 1980, se juntan Lucas Hernández, Eduardo Anaya y Ernesto Anaya a tocar sones huastecos. Ellos empezaron, luego empiezan a ampliarse un poco, e invitan a Francisco García, empiezan a tocar con Adriana Cao Romero, con Armando Herrera, y todos, Wendy Cao Romero, tu servidor Leopoldo Novoa, pero si te fijas, todos en nuestras extracciones somos un poco la historia de lo que se juntó en los sones. Ernesto Anaya y Eduardo son de la ciudad, seguramente, no tengo ahorita el dato, pero seguramente vienen de alguna familia de las cercanías de la ciudad. Adriana y Wendy son de Veracruz, también sus papás de Michoacán. Lucas Hernández es de la ciudad, pero también es italiano. Armando Herrera es huasteco, un poco jarocho, y también llegó a la ciudad. Francisco García Ranz es de la ciudad, pero muy cercano también a España y a la ciudad de México. Yo llegué de Colombia, vine a estudiar composición. Esto fue lo que sucedió con los sones, y esto es lo que, de las cosas que más nos llamaron la atención para trabajar el son jarocho. El son jarocho no solo es una historia de encuentros, sino es una historia de tejido social, de reunirse, de celebrar y de hacer fiesta. Esa es la historia de los sones en general, en especial del son jarocho, y del punto más importante del son jarocho, que es el fandango, que fue donde nos encontramos. Leopoldo, cuéntanos un poco más de tu historia también. Tú llegaste de Colombia, una nación musical. Precisamente durante esta mañana, aquí en Primer Movimiento, aquí en este programa, hemos hecho homenaje a Totola Momposina, la voz de la cumbia colombiana. ¿Cómo fue tu encuentro con los sones? Háblanos un poco más de esa historia. Esto que estoy contando del son jarocho sucedió en toda Latinoamérica.
Toño García de León, que es nuestro amigo, decíamos nuestro tutor, nos abrió mucho las puertas de cómo entender esta música y demás. Yo vine a conocer el son jarocho llegando a México. Yo conocía de México, bueno, el mariachi de trompeta, nadie me creía y yo les decía, en Bogotá hay más mariachis que en Ciudad de México. Hasta que un amigo, Ricardo Gallardo, fue a tocar allá a Ciudad de México y me trajo 2 páginas amarillas. Luego les aclaro a los que no conocieron las páginas amarillas, 2 páginas amarillas del directorio telefónico de mariachis en Bogotá. Al llegar yo acá, de pronto me encontré con el grupo Sacamandú, que tocaban sones huastecos y empezaron a tocar son jarocho. Yo no conocía esta música y me maravilló tanto lo nuevo como la cercanía. Yo tocaba y toco música llanera de Colombia y Venezuela, con arpa, y me maravilló la cercanía de esto. Ya luego Toño nos aclaró muchísimo más, es que tenemos no solo raíces comunes, sino historias muy comunes. Toño nos ilustró, en el Caribe insular se gestó nuestra cultura latinoamericana y poco a poco fue permeando todo el continente, y a la fecha puedes encontrar versada igual en Martín Fierro, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en Cuba, en Puerto Rico y en México. Versos igualitos. Lo que hace que cuando yo llegara me encontrara en mi casa. Entonces fue un encuentro maravilloso con Sacamandú, y de ahí en adelante, bueno, yo disfruté y se fue armando este proyecto que se llama Sones Antiguos Jarochos, que primero, les cuento, grabamos un primer disco un poco como para madurar nuestra idea con sones antiguos pero que estaban vivos. Nuestro plan era este segundo disco, el volumen 2, que es sones antiguos, son la mayoría sones que cayeron en desuso, que en mucho Antonio García de León fue recuperando y que nos lo propuso al grupo, los fuimos armando, fuimos rehaciéndolos, retocándolos, o sea, armándolos, y una cosa que es un detalle muy bonito, los fuimos llevando año con año al Festival de Tlacotalpan, al encuentro de jaraneros. Allí hacíamos una cosa muy especial, que nuestro compañero Armando Herrera, él trabajó mucho en impresión y en edición de libros, se le ocurrió la idea de hacer cancioneros a la manera antigua. Los cancioneros antiguos eran hojas que traían ilustraciones muy bonitas, y venían las letras de las canciones, de los sones, de los corridos, y esos se vendían y se repartían en las fiestas, en las ferias. Entonces empezamos a hacer eso con idea de Armando, que por demás tengo que resaltar que esta idea de rescatar estos 33 años de la grabación y de sacarlos en mucho es gracias a Armando, a su empeño, su terquedad y su esfuerzo. Y bueno, le mando un abrazo, él nos está escuchando, pero gracias a él en mucho está saliendo. Entonces, estos sones, ¿sí? Son el recuento de ese trabajo, de lo que Antonio García de León encontró y de lo que fuimos armando entre todos en Sacamandú, que llevábamos año con año a Tlacotalpan, hasta que llegó un momento en que dijimos, bueno, ya los llevamos a Tlacotalpan, ya llevamos, ¿por qué no hacemos una grabación de esto, que es un material casi documental? Entonces nos dimos a la tarea, lo hicimos el primero, luego quedamos un poco cansados, hicimos luego el segundo y ¡trum!, se quedó enlatado, no tuvimos manera de sacarlo y ahorita volvemos. Tenemos que agradecer muchísimo a muchísima gente. Primero a toda la gente que nos apoyó durante todo el tiempo. Sacamandú, sí, somos un grupo de músicos y ya dijimos los nombres, pero alrededor de nosotros hay muchísima gente que nos apoyó y nos ha apoyado hasta en todo este tiempo que no hemos tocado, nos siguen apoyando y con la idea de sacarlo nos dicen, sí, sáquenlo, cómo no, y demás. Entonces, ese agradecimiento extensivo a toda la gente. No somos 7 músicos, somos miles de personas que estamos detrás de este proyecto, y muchísimas gracias.
Sí, pues qué nostalgia. Si se está escuchando Armando, pues un saludo. Hace más de 20 años estábamos ahí junto con Eudoro Llerenas, con Amparo Sevilla, y se estaba facturando este libro que coordinó Armando, justamente el libro de Antonio García de León, que es Fandango, uno de los libros más extraordinarios, y que sí representa un antes y después en la historia del fandango, del son huasteco, del son jarocho. En este libro, ¿no? precisamente, están la mayoría de estos sones. Ajá. Sí, justamente. Y esta visión que permite que un historiador del calado de Antonio García de León, que yo creo que no hay una historia de Veracruz de mayor hondura, ¿no? Tal vez un libro tan ejemplar sea el de Braudel, el del Mediterráneo, pero ¿cómo construye esta historia? Pensaba también en los compositores que están ya, que se repiten efectivamente y que uno lo ve, en el festival de jaraneros, el encuentro de jaraneros, el caso de Arcadio Hidalgo, pero hay otros casos así, maestro, cómo entender la composición que es de una tradición tan oral. No sé, pienso también en grupos como Mono Blanco, que van vinculados a una tradición intelectual, antropológica, pero también de baile, con los jovencitos de 11, 12, 14, 15 años zapateando durísimo. Cuéntenos un poco esa historia de la composición. Claro. Mira, hablando de los grupos, a eso me refiero también con tanta gente. Este movimiento del son jarocho y de los sones y de reavivar es muy grande y ha participado muchísima gente, y mucha gente que no ha salido tanto a la luz. En el trabajo que se ha hecho en las comunidades, en Santiago, en San Andrés, en Chacalapa, en muchos sitios, mucha gente, y a la fecha sigue trabajando, dándole talleres a los niños, invitando a tocar. Han salido muchos grupos y muchos grupos que han salido de allá, que se han profesionalizado, los Vega, ¿no? Pero hay muchos grupos que siguen allá, que trabajan con las comunidades, como los Pájaros del Alba, no sé. Y hay muchas instituciones que están trabajando en este sentido, para que esto se revive. Una de ellas, que es muy importante, con quienes trabajo, que es la Universidad Benito Juárez para el Bienestar, que está en Playa Vicente, y que tiene un proyecto de carrera de música, laudería y gestión cultural comunitaria, que lo que pretende es que vayan muchachos, no se les pide ni requerimientos musicales ni de nada. Se hace un trabajo muy intenso desde el comienzo para que se formen musicalmente, y también a nivel de laudería y a nivel de gestión cultural, de historia, de conocimiento de estas músicas tradicionales, y se trata de que esos muchachos se queden en las comunidades. Yo pienso que es una opción para los músicos que se profesionalicen y salgan, ¿no? Y toquen en muchos lados, se internacionalicen, pero una opción muy importante es de que se hagan músicos, lauderos, pero que se queden en las comunidades y que sigan fomentando esta tradición, esta manera sobre todo de encuentro. Yo pienso que las tradiciones no tienen sentido para que repetir lo mismo y que se queden ahí. Tienen sentido porque juntan, porque reúnen a la comunidad, y esto hace que se reavive. Y por supuesto que se va a recrear, y con todas las influencias se van a inventar cosas y se van a hablar de otros temas y se van a meter distintas maneras. Ya ahorita es difícil estar aislado, pero este trabajo comunitario es muy importante. Les mando un saludo a mis colegas en la VBJG de Playa Vicente, y bueno, pienso que el trabajo de muchos grupos, como estaba diciendo, ha sido en las comunidades, enseñando, tocando, fomentando los fandangos. Gente como, por ejemplo, mi compadre Zenén Seferino, quien le mando un abrazote, trabaja mucho con comunidades, va y toca, lo invitan a un festival. Por supuesto que un festival cervantino les dice es tanto y les cobra caro, pero si lo invitan a una comunidad para tocar, vamos y tocamos, con que me den para el transporte. En fin, creo que este movimiento es gracias a muchísima gente. De pronto salen unos pocos nombres, ¿sí? Sacamandú, Son de Madera, Mono Blanco, pero hay muchísima más gente que está en esto, y que bueno, y que son a los que le agradecemos ahorita el que podamos estar sacando, después de 33 años, Sacamandú,
Sones Antiguos Jarochos, volumen 2. Sí, un material documental que queremos escuchar, Leopoldo, queremos escuchar. Vamos a ir con el tema El Durazno. Te pido lo puedas presentar, que nos hables un poco más de esta pieza. Claro, mira, el durazno, como los demás sones, es un son del siglo XIX, se tocó y se cantó en regiones del país con versadas similares. Nosotros encontramos versiones en Guerrero, versiones en Huasteca, en distintos, hasta yo he llegado a encontrar versos muy similares en Colombia de esto del durazno, lo que nos hace pensar que, por un lado, llegaron cosas similares a los distintos puertos, pero también nos hace pensar de que muchos viajeros y pequeños comerciantes fueron llevando a lo largo de los puertos y luego se fue permeando la cultura. Toño García de León nos decía, la cultura no la trajo el galeón. Sí, el galeón traía órdenes y se llevaba oro, pero los que realmente movieron la cultura fueron los pequeños comerciantes y los viajeros, que iban de un lugar a otro llevando las noticias, llevaban también la música y la cultura. Entonces, este durazno es uno de los sones que hemos encontrado en más lugares, en especial aquí en México. Es muy importante destacar en la versada y en la música, pero primero en la versada, cómo el manejo poético, sugerente, coqueto, que tienen los sones. Es eso que hace que la gente se encuentre, se guiñe, se coquetee. Nomás les leo, me he de comer el durazno de la raíz hasta el hueso, no le hace que sea trigueña, será mi gusto y por eso. Esto nos está hablando del gusto, de la poesía, pero también nos habla, no le hace que sea trigueña, nos está hablando de algo que es un racismo, pero que yo lo venzo porque me gusta más la muchacha y será mi gusto y por eso. Y luego un humor en el estribillo que dice, ay, dile que sí, dile que cuando se bañe, se recorte bien las uñas para que de noche no arañe. Entonces, es muy bonito esta poesía. De pronto ahora nos encontramos, sin juicio, pero a manera diferente, en canciones o en géneros populares conversadas que de pronto llegan a parecernos soeces, y de pronto es porque esta sociedad se está volviendo soez y hace que los cantos también se vuelvan así, ¿no? No tanto directos, sino fuertes, desgarradores, duros. Sí. Pero bueno, rescatar este tipo de poesía, de sugerencia, es algo muy bonito. Y en la música se van a dar cuenta que descubríamos la mayoría de los sones tenían 2 o 3 tiempos. Un tiempo más lento cuando se cantaba el verso ¿no? Y luego el estribillo tomaba otra velocidad, que era un poco el momento en que los zapateadores empezaban a lucirse. Durante el verso los zapateadores hacían mudanzas, ¿no? Más bien para no robarse la atención y acompañar, y luego en el estribillo ya zapateaban más, y bueno, y cuando se declaraba el son sin verso, se lucían. Bien, este es el durazno, es un son muy antiguo y muy bonito. En la interpretación de Sacamandú, vamos a escucharlo y volvemos.